3. ¿Pueden decir sus nombres? Yo me llamo Luz. Yo soy sorda. Mi nombre es Eduardo. Y yo soy sordo. Mi hija, ¿cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Ruth. ¿Cómo es ser padre sordo? Cuida, ¿cuál es la responsabilidad? Usted le llama al doctor, preparan la comida, ¿cómo hacen ustedes? Si nosotros somos responsables de cuidar, si nos damos cuenta si ella toma temperatura, yo siempre la estoy observando. Yo trabajo y cuando vengo del trabajo estoy controlando tanto la salud, la medicación, todo ese proceso de cuidado, yo soy responsable. Es difícil, pero yo le cuido, dice. Yo tengo mi propio trabajo, trabajo en Chacomer. Él siempre me está diciendo, papá, 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 me está diciendo eso. Yo siempre estoy haciendo cosas, le preparo cosas, ella quiere que esté con ella todo el tiempo y siempre cuando nos encontramos estamos muy felices. Cuando yo voy a trabajar, también ella va aprendiendo un poco de lengua de señas, agua, por ejemplo, cosas que tenga que hacer, etcétera. Y ella me dice comida, 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 dice. Impresionante cómo va aprendiendo la lengua de señas. Así es. También así con las señas vamos nosotros aprendiendo, ya sea tanto para la tele, para tomar su TT, etcétera. Y bueno, doy gracias a Dios porque ella es una bendición para nosotros. También dice, ella no nos habla a nosotros, ella ya no nos dice, por ejemplo, quiero irme al baño, nos toca a nosotros, papá hace la seña, dice. Ella es impresionante como ella aprende, es muy inteligente porque ella sabe que nosotros somos sordos. Y con los oyentes, con la familia, ella sí habla, pero con nosotros ella se comunica en lengua de señas, dice. Siempre está diciendo papá, papá, y ahí me está llamando la atención, dice. Me está invitando ahora que vaya a jugar con ellos, dice. Ella desde niña no nos habla, no. Ella ya sabe que somos sordos. Sí, gracias. Gracias, gracias.